Gloria a Dios. Nilka comentaba hace un momento y decía, estamos viviendo todos, yo creo que es a nivel general, como iglesia, como ser humano, tiempos difíciles, amén. No solamente tal vez de enfermedad, sino situaciones en la casa, con los hijos, en el trabajo, ¿sí? Tiempos difíciles. Pero este tiempo, estos últimos días, estando yo cerca de nuestro amado pastor y atravesando una situación que muchos de ustedes conocen, la salud de mi mami, yo buscaba respuestas en el Señor. Si estaba tan inquietante y le preguntaba, Señor, tu palabra dice que nosotros creamos en ti. Tu palabra dice que si tuviéramos fe como una mostaza, podríamos mover y decir a este monte, quítate y échate para allá o para el otro lado, ¿verdad? Eso dice su palabra. Tu palabra dice, Señor, que si nosotros oramos conforme a tu voluntad, tú lo haces, Señor. Porque esa es una promesa. Mas, sin embargo, amados, había una lucha interna que yo sé que cada uno, no solamente yo, tenemos. Porque a veces queremos esperar, a veces queremos ver pronto aquello que nosotros hemos estado pidiendo. ¿Sí? O queremos ver a la manera en la que nosotros estamos pidiendo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado orando y diciéndolo, Señor, arranca ese cáncer de la vida de nuestro pastor? Amén. Señor, seca. Señor, sabemos que tú eres un Dios de milagros y tú puedes restituir, aún tú puedes hacer crecer un brazo. Tú puedes hacer crecer una pierna donde no hay piernas. Tú puedes sanar sin cirugía y tú puedes hacer una cirugía sin que abran el cuerpo de una persona. Dios lo hace, amado. Pero a veces hay un conflicto que tenemos nosotros. Sí. Porque a veces pensamos y decimos, Señor, oré tanto y no vino lo que yo estaba esperando. Yo me acordaba y decía, cuando hacía el estudio de esta mujer de Dios, Kathryn Kuhlman, una mujer que el Señor usó con sanidades y milagros. Mucha gente fue sanada, mucha gente fue restaurada. Mas, sin embargo, Kathryn Kuhlman, cuando yo hacía un estudio, ella falleció por una enfermedad. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Le faltó fe? Señor, tú la usabas con milagros, pero ella no creyó por su propio milagro. ¿Cuántos tenemos ese conflicto como seres humanos y decimos, Señor, he orado, he ayunado, he reprendido, he hecho esto y he hecho lo otro, lo que tu palabra dice, mas sin embargo, sucedió de manera diferente? Hay muchos siervos del Señor que partieron a la presencia de Dios. Y a veces uno se pregunta, Señor, ¿qué pasó aquí? Hay muchos pastores, muchos líderes, muchos hijos que se fueron con el Señor durante el COVID. Yo me acordaba, hay una palabra que el Señor me dio hace muchos años atrás, cuando yo era una bebé espiritual. Cuando yo le preguntaba, Señor, trae a mi memoria, porque tú me hablaste de la onda del mar. Pero yo no me acordaba el versículo y yo era una bebé. Y yo no sabía cómo buscar en la palabra y decir, Señor,
¿Dónde está? Tú me has hablado que no sea como la onda del mar, como la onda del mar que se mueve de aquí para allá. ¿Dónde está? Y una vez llegando a mi casa me acosté y el Espíritu Santo me habló al oído y me dijo, Santiago 1:6. Yo quiero que nos vayamos a Santiago, capítulo 1. ¿Saben qué, amado? Traía de manera diferente este bosquejo que tengo esta mañana. Pero el Señor me está guiando por otro lado, porque así es el Señor, amén. Él hace como Él quiere. Él hace como Él quiere, amén. Santiago capítulo 1, del versículo 2, dice la palabra. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Y todo, yo no sé si solamente a mí o a ti te ha pasado alguna vez. Tú has orado por algo o por alguien y no ves la respuesta. O ves el cumplimiento de su palabra, no de lo que tú estabas anhelando. Muchos de nosotros hemos orado para que el pastor no se someta a una cirugía. ¿Sí o no? Pero la voluntad de Dios fue otra. Yo me conflictuaba y decía, Señor, tú me has hablado hace muchos años y me has dicho que no sea como la onda del mar, que va de aquí para allá. No dudes, porque si dudas no recibirás. Y yo decía, Señor, ¿estoy dudando? Señor, aquello o esto que te pedí y no lo recibí, ¿qué pasó, Señor? ¿Me faltó fe? Pero ¿saben qué? Dios es bueno. Y Él nos habla. Y durante este tiempo, y más estos últimos días, entendí. Amado, entendí. Y esto es lo que quiero transmitir a su casa esta mañana. Amén. Entendí lo que es caminar por fe. Porque no es simplemente, amado, creer y declarar sus promesas. ¿Saben qué dice la palabra, amados? Yo les voy a leer Santiago 2:19. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dice que los demonios creen y tiemblan. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.
Dice la palabra, en otra parte dice, muchos me dirán, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice esto y aquello. Pero el Señor les dijo, no os conozco. Porque el Señor da dones, sí da dones. Y dice la palabra que los dones son irrevocables. El Señor fluye con los dones. Anhelamos dones aquí, anhelamos ministerios. Anhelamos que esta casa se llene de pastores, de evangelistas, de profetas, de maestros. Amén. Pero saben, hay una cosa importante. Porque nosotros podemos fluir con dones, milagros y sanidades, amado. Podemos tener ministerios. Podemos estar haciendo la obra del Señor, mas sin embargo perdernos. Porque en este día, en este tiempo pude entender lo que realmente significa caminar en fe. Porque fe no es simplemente creo y declaro sus promesas. Fe es perseverancia. Fe es lo que yo estoy viendo en la vida del pastor Pedro Rosado. Que a pesar de que él no recibió tal vez lo que estaba pidiendo, el no entrar en una cirugía, lo veo ahí. Glorificando el nombre de Dios, exaltando el nombre del Señor Jesucristo. Porque Él es grande. Porque Él hace como Él quiere. Amén. Como Él quiere. Porque sabemos que si estamos en su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces yo le decía, Señor, tu palabra dice que somos más que vencedores. Enséñanos qué significa esto. ¿Cómo podemos vencer? Esta enseñanza titula Más que vencedores. Amén. Y voy a comenzar la prédica ya o la enseñanza con esta historia. Yo quiero que prestes atención. Amén. Esta historia yo la escuché hace muchos años atrás, pero porque el Espíritu Santo tenía esta palabra para ti, esta mañana es que Dios me trajo a memoria. Amén. Y voy a leer. Dice la historia. Es acerca de un corredor africano que participó en las Olimpiadas de México en 1968. No sé si alguno de ustedes escuchó esta historia. Para los que no conocen la historia, su nombre es John Steve Akari, hoy de 84 años de edad. Akari formó parte del contingente de 4 atletas que representaron a Tanzania en los Juegos Olímpicos de México en 1968. Mientras competía en el maratón, sufrió calambres, probablemente debido a la altitud de la Ciudad de México, ya que nunca había entrenado a tal altitud en su país. Cuando llegaba al kilómetro 19, algunos corredores realizaron maniobras para cambiar de posición y Akari recibió un golpe y cayó al suelo, produciéndose una luxación de la rodilla derecha y graves lesiones en el hombro al golpear contra el pavimento. Las personas de primeros auxilios lo vendaron y le ofrecieron subir a un coche y retirarse de la carrera. Pero él no quiso y continuó la carrera. Llegó en el último lugar entre los 57 competidores que completaron la carrera, cuando solo quedaban unos pocos miles de personas en el estadio y ya había oscurecido y hasta ya se había hecho la premiación de los corredores. 。 . 。 . 。 . 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 。 . 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 。
El público al verlo lo ovacionó, dice. El poco público que quedaba en ese estadio. Porque él ingresó, dice, totalmente ensangrentado y caminando con dificultad, escoltado por los patrulleros que iluminaban el camino con sus faros. Ingresó al estadio y alcanzó la línea de meta. Cuando el documentalista de los Juegos Olímpicos lo entrevistó más tarde y le preguntó por qué siguió corriendo en su condición, él dijo: mi país no me envió 5,000 millas para comenzar la carrera, me enviaron a 5,000 millas para terminar la carrera. Aleluya. ¡Qué convicción! ¡Qué valentía! ¡Qué esfuerzo! ¡Qué decisión de ese atleta! Que a pesar de su condición, a pesar de la caída que tuvo, de estar herido, golpeado, él continuó hasta llegar a la meta. Posiblemente este atleta, dice la historia, no recibió una medalla al primer lugar. Pero ¿saben qué? Esta su historia ha sido grabada por la eternidad. ¿Y saben por qué? Porque nos enseña perseverancia, convicción, esfuerzo. Amén. Amado, esta mañana Dios quiere hablarte. Dios no quiere que solamente comiences la carrera. Él quiere que la termines. Él más que nadie está anhelante y deseoso que tú puedas alcanzar la meta. Él desea lo que hace un momento cantábamos. Abrirte los cielos y decirte: ven, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Pero hoy, por la gracia del Señor y por su misericordia, vamos a aprender, amados, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para que como Acari podamos mantenernos firmes? A pesar del dolor, a pesar de las circunstancias, a pesar de las caídas, a pesar de todo lo que quiera venir a nuestra vida para sacarnos de la fe, vamos a permanecer. Amén. Porque nosotros, amado, nosotros, recibe esta palabra en el nombre de Jesucristo, porque tú no eres de los que retroceden para perdición de tu alma. Tú vas a alcanzar la meta. Tú vas a llegar. Amén. Miren lo que Pablo, el apóstol Pablo, le decía a Timoteo en 2 Timoteo 2:1-7. Pablo le decía: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, dice, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Dios quiere edificar su casa. No simplemente, amado, es decir, yo creo y declaro. ¿Saben qué? Había otro siervo. El mundo entero estaba orando por él. Mucha gente en las naciones por su sanidad. Inclusive hubieron personas que en público
declararon. ¿Saben? Yo no sé qué dirá el Señor, pero personas declararon y dijeron, no vamos a recibir un no por respuesta del Señor. Amado, ¿quiénes somos para poder mandar a un Dios sobrenatural, al Creador del cielo y la tierra y del universo? Dios hace como Él quiere, amado, como Él quiere. Pero ¿saben una cosa? Sí, podemos estar seguros de que Él va a estar ahí contigo, en tu proceso, en lo que tú estés pasando. Él no te va a abandonar, Él va a estar ahí, porque sus pensamientos son más altos y más grandes que los tuyos, porque en lo que Él hace hay propósito. Porque de este hombre que te estoy hablando, Julio Melgar, él partió con el Señor, pero en medio de todo ese proceso hubo mucha gente que se convirtió a Cristo. En medio del proceso que nuestro pastor está viviendo, hay mucha gente que está siendo ministrada. Y lo va a seguir siendo. Amén. Fíjense lo que Pablo decía en 2 Timoteo 4, 7 al 8. Él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Pero hay tres cosas que me llaman la atención de este pasaje que Pablo habla. Uno dice, he peleado la buena batalla. 2, he acabado la carrera. Y 3, he guardado la fe. Amado, no es simplemente, yo hice la oración de fe, soy un hijo, gloria a Dios. Cristo ya hizo todo. Hay gente que dice, Jesús ya hizo todo en la cruz, ya no necesitas hacer nada. Mas sin embargo, Pablo, el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pablo decía, he acabado la carrera. Amado, Dios quiere que tú termines la carrera. Amén. Amén. Porque la fe no es simplemente creer y confesar. La fe implica más. Implica cómo yo vivo. ¿Qué te agrada, Señor? Y saben, para eso, en la misericordia de Dios, el Señor nos va a enseñar esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque nosotros, como iglesia, no queremos ser de los que retroceden y no queremos simplemente quedarnos con los dones y los ministerios, sino que queremos acabar la carrera. Amén. ¿Cuántos desean esto? Amén. Amén. Gloria a Dios. Lucas capítulo 9, 57 al 62. El Espíritu Santo me trajo este pasaje. Todavía no hemos entrado al meollo, como dice el pastor, creo, alguno, del asunto. Todavía es una introducción larga, pero
Quiero que vayan a Lucas capítulo 9, versículo 57, porque el Espíritu me hablaba esto y me recordaba esto. ¿Saben por qué? Porque hay cosas que uno anhela. Hace un momento decía nuestra hermana Nilka, hay tal vez personas que quieren estar en algún lugar porque tienen a alguien enfermo. Yo quisiera estar en Bolivia, al lado de mi mamá en este tiempo. Pero gloria a Dios que el Señor me trajo aquí y está permitiendo que yo sea bendecida. Y porque sé que el Señor está cuidando la vida de mi mamá. Y cuando yo leía esto de Lucas, me afirmaba más, ¿sabe qué, amado? Porque Dios es así, no te va a dejar. No te va a dejar. Si tú tienes el corazón de seguirlo y tú tienes el corazón de estar, Señor, yo quiero más de ti, yo quiero aprender más de ti, yo quiero más, Señor, enamórame, lléname. Si tú tienes este anhelo, Dios no te va a dejar sin palabra, amado. Dios te va a edificar. Y Dios te va a hacer crecer. Ya no vas a seguir siendo un bebé, un niño espiritual llevado de aquí para allá. Porque eso significa Santiago 1:6. No seas llevado como la onda del mar de aquí a allá. Un día crees, un día estás allá, un día estás en el mundo y otro día estás aquí en la casa del Señor. Dios no quiere eso. A eso se refiere la palabra. Amén. Esa es la fe. Permanencia. Lucas capítulo 9, versículo 57 dice, mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro, ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. ¿Saben? Esta palabra me entraba y decía, Señor, aquí estoy. Señor, voy a estar donde tú quieras que esté. Donde mi vida te pueda servir, donde todo mi ser pueda servirte. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, hace unos meses, nuestro hermano Gilder estaba pasando una situación difícil. No pudo estar allá en Bolivia, porque el Señor lo llamó. Él estaba aquí. Y me hacía memoria este pasaje, porque él no pudo llegar tal vez para despedirse de su papá. Pero su papá partió con el Señor. Porque esa es la meta, amado. La meta es que nosotros al partir de este mundo nos vayamos con Él. Amén. Sabiendo todo esto, amado, y sabiendo que la carrera que tenemos por correr no es de velocidad. No es a ver quién llega primero, ¿no? Yo soy el más capo, más inteligente, yo me lo sé, tantos versículos de la palabra, soy una oradora, soy tal, soy profeta. O sea, yo estoy en el primer lugar. No estamos hablando de eso, amado. No estamos hablando de querer llegar en primer lugar. Nuestra carrera es de resistencia.
No es una carrera de velocidad, es de resistencia. Por eso me gustó ese ejemplo de este atleta, amén. Entonces dejemos que el Espíritu nos equipe en esta mañana, amén. Y para eso, ¿saben? Hoy vamos a empezar un estudio, vamos a analizar, queremos escudriñar. Señor, queremos saber qué nos falta. Señor, porque de verdad queremos llegar a la meta como Pablo lo hizo, terminar la carrera. Pero para eso necesitamos saber si estamos equipados, si estamos bien, si estamos por el camino, amén. Y el Señor nos quiere enseñar. Estoy más que segura que hoy no voy a terminar con esta enseñanza, porque Dios quiere hablar mucho, amén. Y tampoco me quiero extender hoy, porque quiero desmenuzar, porque yo sé que hay pueblo que quiere ser edificado, amén. Vamos a irnos a Apocalipsis, y yo quiero que te mantengas ahí, porque vamos a estar escudriñando, amén. Apocalipsis, capítulo 2. ¿Estamos listos para ser edificados? Amén, gloria a Dios. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis nos ayudará a escudriñar, amado, nuestro corazón y ver qué nos falta para continuar esta carrera, amén. Apocalipsis capítulo 2. Fíjense, yo estaba haciendo esta enseñanza, y escuché una enseñanza acerca de otro tema, pero me gustó esta similitud, esta comparación. Y la quiero aplicar ahora, ¿sí? Yo no sé si tú has conocido a alguien, o si tú mismo tal vez has experimentado de que el amor de tu vida, tu pareja, la persona que ha vivido contigo muchos años. Yo he sido una de las personas que he experimentado esto. La persona que dijo amarte y que tú lo amas, pero que a medida del paso de los días, de los meses, de los años, tú ves que algo está pasando, que ya no es el mismo de antes, que ya no tiene muchas atenciones contigo, que no importa lo que tú hagas, no llama su atención, que cuando tú platicas con él, él está o ella está pendiente más de otras cosas. Ya no te escucha, ya no está ahí. Qué doloroso. No sé si tú has pasado por eso, pero yo te puedo decir con experiencia vivida que eso es tan doloroso, ver que la persona que tú amas ha dejado de amarte. ¿Y saben qué? Es más doloroso todavía cuando la persona que tú amas te dice, estoy contigo por lástima. O estoy contigo solo por nuestros hijos. O estoy contigo por la casa o por lo que fuera. ¿Saben? Eso es doloroso. Solamente aquella mujer o aquel varón que ha vivido esto va a poder entender. Pero yo quiero cambiar de protagonista. Y quiero poner a Dios y a nosotros.
Yo he vivido esto, amado, hace muchos años atrás. Pero Dios me rescató y me restauró. Pero mientras hacía esta enseñanza, decía, Señor, ¿cómo te sentirás al ver una iglesia que ha dejado de amarte? ¿Cuánto dolor sentirá el Señor al ver a sus hijos que están sirviendo en la casa del Señor? Están cantando, ministrando, hasta tal vez dando palabra, pero sin amor. Qué triste debe ser para Dios saber que dejamos de amarlo, amado. Estamos con Él, hacemos cosas por Él y para Él, pero el amor no es el motivo que nos mueve a realizar todo lo que hacemos, sino el compromiso. Vámonos a Apocalipsis capítulo 2. Porque este es el escenario de la iglesia de Éfeso. Dios nos quiere enseñar, amado. El Señor habló a 7 iglesias en Apocalipsis. Porque hoy quiere hablar a su iglesia el Señor, no a los que están afuera, no a los que no conocen, no lo conocen, sino a su iglesia. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 1 dice la palabra: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, dice la palabra. Al que venciere. ¿Queremos ser más que vencedores? Señor, edifícanos. Amén. Éfeso era una iglesia, amado, que trabajaba para el Señor. Era una iglesia que trabajaba arduamente para el Señor. Así como en 1 Corintios 15, 58, el Señor exhorta y dice: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto lo conocían bien la iglesia de Éfeso. Trabajaba por el Señor. Procuraba vivir en santidad. Cumplía el mandamiento donde decía: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Era una iglesia que hacía esto, amado. Decía: ay, no me voy a contaminar con el mundo. No quiero hacer las cosas que el mundo hace. Era una iglesia así. Conocía la palabra de Dios. Era celoso de la palabra del Señor. Dice que él reconocía a los falsos maestros.
Amén. Conocía la palabra y su doctrina y la defendía celosamente. Hacía caso de 2 Tesalonicenses que dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entendía, era una iglesia, amado. ¿Saben por qué el Señor quiere hablar esto? Porque el Espíritu Santo quiere escudriñar tu corazón, amado. Quiere saber qué nos falta, en qué estamos fallando. Y por eso vamos a desmenuzar lo que el Señor habló a las 7 iglesias. Amén. La iglesia de Éfeso entendía lo que Judas hablaba en la palabra. Dice, versículo 3, Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Esto lo entendía bien la iglesia de Éfeso. Por eso era celosa. Por eso es que podía reconocer a los falsos profetas maestros. Era una iglesia que estaba dispuesta a sufrir, dice el versículo 3 de Apocalipsis 2. Era una iglesia que no se dejaba llevar por las personas que hablan con libertad o con libertinaje con las cosas del mundo. Era una iglesia que buscaba agradar a Dios. ¿Tú te puedes imaginar una iglesia así? Yo creo que te analices y te escudriñes esta mañana a ti mismo. ¿Estoy sirviendo al Señor? ¿Estoy trabajando para Dios? ¿Estoy por lo menos en la calle dando un tríptico o hablando de la palabra del Señor? ¿Estoy siendo diligente con esas cosas? ¿Estoy siendo celoso de las cosas de Cristo? Y estoy teniendo discernimiento para discernir, esta prédica que escuché en la radio o en la televisión no va conforme a la palabra, porque esta es mi guía. La palabra de Dios es la profecía más completa que podemos tener. Es el cernidor para poder agarrar lo que viene de Él y desechar lo que no. ¿Estoy haciendo eso? ¿Estoy dispuesto a sufrir? La iglesia de Éfeso hacía todo esto, amado. Fíjense que 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Voy a leerles en otra versión. Bueno, voy a leerles las dos versiones porque quiero saber si hay este ingrediente en ti. ¿Tienes celo de la doctrina del Señor? 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 en la versión Reina Valera dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Otra versión de los mismos versículos 3 y 4 dice, esta versión es más entendible, dice: porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír.
darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. ¿Somos celosos de la doctrina? Amado, para poder discernir qué viene del Señor y qué no, Él ya nos dejó una carta. Esta es su carta de amor. Escudriñala. Fíjate si estamos en la sana doctrina y si somos celosos. Si aquello que tú escuchas en la radio o en la tele es lo que Dios quiere. Amén. Pero hay algo que a la iglesia de Éfeso le faltaba. Tal vez nosotros como casa del Señor estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Porque yo sé que aquí hay un celo de la sana doctrina. Hay un celo de poder compartir lo que está en su palabra. Pero saben, la iglesia de Éfeso le faltaba algo. El Señor le dijo a la iglesia, como nos dice a nosotros, todo esto que tú haces, todo esto que ahorita acabamos de mencionar está bien. Gloria a Dios. Él se glorifica con todo esto. Pero hay algo que es mayor. Y es que me ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque si partes de ahí, todas las cosas se irán alineando con la motivación correcta. Porque podremos trabajar, servir, predicar, exhortar, cantar, alabar, pero con la motivación correcta. Éfeso tenía servicio, tenía conocimiento, tenía constancia, tenía convicción, pero había dejado de lado lo principal, el amor. Y 1 Corintios 13:2 dice la palabra que si no tenemos amor, nada somos. Nada. Nosotros, amado, podemos tener muchos ministerios. Podemos tener mucho conocimiento. Podemos tener mucha constancia. Podemos estar fluyendo en dones. Pero si hemos descuidado nuestro primer amor, de nada nos sirve, amado. Muchas veces se ha dicho que la iglesia de Éfeso perdió el amor, su primer amor. Pero ¿saben qué? La palabra no dice que perdió. La palabra de Apocalipsis 2 dice, dejó. Y hay una diferencia. Porque perder es que ya ha terminado, que ese sentimiento o esa actitud ya no hay. Pero dejar viene del griego apiemi, que significa alejarse, separarse, alejarse de una persona o cosa temporal o indefinidamente. Es decir, que dejar nuestro primer amor no es solo cuestión de sentimientos, sino es de distancia. El Señor no le estaba reclamando a Éfeso que ya no lo amaban. El Señor no le dijo a la iglesia de Éfeso, ya no me amas. Sino le dijo que se habían alejado de Él.
Tal vez no físicamente, amados. Porque podemos estar aquí en la iglesia, como algún jueves yo les hablaba por el Espíritu. Porque el Espíritu Santo inquietó mi corazón. Podemos estar tal vez físicamente, pero nuestros corazones lejos del Señor. Isaías 29:13 dice la palabra. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Voy a leerte en otra versión para que entiendas mejor. Dios le dijo a Isaías, este pueblo dice que me ama, pero no me obedece. Me rinde culto, pero no es sincero y no lo hace de corazón. ¿Cómo estás con tu relación con el Señor? ¿Sabes cuándo una relación de pareja, de matrimonio se enfría? Cuando no hay comunicación. Cuando no hablas con tu cónyuge. Cuando estás afanado con el tanto que hacer, que te olvidaste de sentarte un momento y platicar con él de qué cosas le agrada. ¿Cómo puedo amarte, honrarte? Porque el amor, amado, el amor no es lo que yo quiero, no es que me haga feliz a mí, sino es que yo le voy a hacer feliz a la otra persona. Porque la palabra dice, de tal manera, dice, amó Dios al mundo que dio, entregó a su Hijo amado. Ese es el verdadero amor. ¿Cómo estamos? Dejar el primer amor es descuidar nuestra relación personal con Dios. Él tiene que ser todo en nuestra vida, amado. Él tiene que ser tu primer pensamiento cuando te levantas de la cama. Y el último cuando te acuestes. Jeremías capítulo 2, versículo 2 dice: Ve y habla a la ciudad de Jerusalén, grita para que lo oigan bien. Así dice el Señor. Recuerdo que cuando eras joven me eras fiel, que cuando te hice mi esposa me amabas y me seguiste a través del desierto, tierra en que nada se cultiva. ¿Cuántos nos acordamos, aquellos matrimonios que estamos aquí, de cómo era cuando estábamos enamorando? Los primeros días, los primeros años, amén, de buscarnos. Aquellos que, tal vez aquellos jóvenes que tienen su pareja o están a punto de casarse, aquí van a ver varios matrimonios, creo, dentro de poco, ya me han estado declarando aquí, declaro que me voy a casar pronto ya. En esta etapa de enamoramiento están, le tengo que llamar, desesperados, ¿verdad? Por escuchar su voz, por saber cómo le ha ido en su trabajo, en sus quehaceres, en el estudio, en lo que fuera. Anhelantes. Los que estamos casados y tenemos ya años de casado, ¿cómo era al principio? ¿Sí? Estábamos desesperados, ¿no? De poder ver, o cuando estábamos enamorando, ay, que venga ya, que pase la hora, porque ya quiero verlo, ¿no? Nosotras las mujercitas cuando estábamos en la casa, ¿no? De aquí a allá, pero no ha llegado y contando los minutos.
Y el varón de la misma manera, ¿no? ¿Qué me pongo? ¿Qué traigo? ¿Qué le llevo para agradarle, para conquistarla? ¿Sí? Amado, necesitamos volver al principio con el Señor, a ese primer amor. Amén. Y una de las cosas que nos va a ayudar, la misma palabra en Apocalipsis nos habla, dice, recordemos de dónde hemos caído. Recordemos cómo era al principio, cómo era tu relación con el Señor, cómo lo buscabas y anhelabas. ¿Y saben qué? A veces decimos cuando vemos a algún joven, a alguien venir y hablar eufóricamente y a decir, hagamos esto, aquello, el Señor nos ama. Y a veces uno dice, está en su primer amor, ¿verdad? Está en su primer amor, o sea, déjalo, porque el Señor le responde, ¿cómo era el Señor? Señor, quiero esto. O nada más pensábamos, ay, si tuviera ahorita esas galletitas deliciosas. Y se aparece un hermano y, mira, te traje estas galletitas. ¿Sí? Como el Señor estaba ahí dándonos. ¿Por qué? Porque éramos bebés. Porque el Señor estaba ahí para cuidarnos. Hace poco recibimos un nuevo huésped integrante de la familia. Es un menino, es un gatito rescatado. Y el pastor lo nombró, este es un redimido. Es un redimido. Mira, estaba perdido, pero ahora mira cómo está. Tiene comida, duerme, juega. Gloria a Dios, aleluya. Feliz. Pero es un bebé, porque es un pequeño. Entonces tengo que alimentarlo, tengo que llevarlo. No, ahí no, anda, tienes tu arena para hacer pipí. Así es el Señor, ¿verdad? Porque éramos bebés. Pero hemos crecido, amado. Hemos crecido. Pero el amor permanece. El amor tiene que permanecer. Mi búsqueda tiene que ser la misma. Tengo que seguir adelante. Entonces dice, recordemos de dónde hemos caído. ¿Cómo era? Ay, Señor, te buscaba en la mañanita. 5 de la mañana me levantaba para buscar tu rostro, tu presencia. Señor, era lo último, no importa, aunque había cansancio después del trabajo, pero solamente quería escuchar tu voz porque quería leer. ¿Qué tú me quieres hablar? Pero ¿saben qué más nos va a ayudar? Recordemos de dónde hemos caído, dice. Recordemos la obra preciosa que el Señor hizo en la cruz. Recuérdate cómo estabas antes de conocerlo. ¿Cómo vivías? ¿De dónde te sacó? Porque Él pagó un precio grande, amado. Su sangre preciosa fue derramada hasta la última gota por ti. Recuerda esto. Yo le doy la gloria al Señor juntamente con mi esposo y mi familia allá en Bolivia, porque le decimos, Señor, tú eres grande. Nos rescataste de esa vida de perdición, donde lo que cantábamos en el último corito y decíamos, gozo, gozo quiero, pero lo buscábamos en otras cosas. Y ese gozo que en el mundo uno busca es temporal. Porque uno que no conoce a Dios puede tomarse unas cuantas cervecitas, algún tipo de traguito o algo, y está, ese momento, ¿no? Pero en la mañana o al día siguiente otra vez. Si era por depresión, vuelve la depresión.
porque ese gozo es temporal. Gloria a Dios porque estamos en Cristo. Porque nosotros no necesitamos nada del mundo para gozarnos en el Señor, para danzar en su presencia, para estar alegres. Amén. Dios es bueno. Trae a memoria, dice estas cosas. Amén. Trae a memoria. Mira a la cruz para que vuelvas a retomar ese amor y a decirle, Señor, gracias. Porque mira de dónde me sacaste, Señor. Amén. Necesitamos arrepentirnos, dice, y volver a las primeras obras. Propón, si tú te identificas con esta iglesia, propón en tu corazón y di desde hoy, no vamos a decir desde mañana, desde hoy, voy a hacer como cuando yo estaba enamorando con mi pareja, ¿no? Voy a buscar. ¿Saben qué me gustaba de una hermana allá en Bolivia? Decía, Kelly, ¿sabes qué es lo que yo hago? Preparo una mesa, preparo una silla, 2 sillas, una para él y otra para mí. Y cada día infalible a las 6 de la tarde yo tenía que estar ahí porque tenía una cita con el amado. Y dice que ella se sentaba en una silla y empezaba a hablar con el Señor Jesucristo. Una cena romántica con el Señor. Propón en tu corazón todos los días buscar su rostro, su presencia. Amén. Porque si lo hacemos, amado, vamos a tener esto que dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La vida eterna nos espera, amado. Amén. La vida eterna. No descuidemos. Este es el primer mandamiento del Señor. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Amén. No nos descuidemos. Pero vamos a seguir, porque hoy quiero tocar una más, ¿sí? Una iglesia más. Y vamos a dejar lo siguiente para las próximas. Esmirna. Esmirna es la iglesia o fue la iglesia que sufrió persecución. Viene de mirra, que significa amargura. Y saben, no voy a hacer lectura, pero cuando tú llegues a casa, escudriña. ¿Qué el Señor le habla a la iglesia de Esmirna? Pero cuando tú lo leas vas a ver que realmente esta iglesia ha debido ser sumamente espiritual. Porque no tiene ninguna reprensión para esta iglesia como para la iglesia de Filadelfia. Estas 2 iglesias el Señor no las reprende. ¿Y saben con quién se identifica esta iglesia hoy en día? Con los hijos que sufren persecución a causa de la fe. No solamente con aquellos hijos que tal vez en el oriente o aquí mismo tal vez están siendo torturados, perseguidos. La anterior vez en una de las enseñanzas yo les comentaba de ese musulmán convertido
¿sí? Que tuvo que luchar contra su familia y contra todos allá, contra todo un mundo que se paró enfrente de él. Perseguidos, la iglesia perseguida. No solamente las personas que sufren de esa manera, sino por aquellos hijos que tal vez están pasando situaciones difíciles, amado. Situaciones tal vez de enfermedad, de sufrimiento. Situaciones donde tal vez, qué sé yo, financieros. Y son hechos espectáculo para el mundo, que a veces uno dice, pero mira cómo está. Mira, si es cristianito y mira dónde está, no tiene nada. O mira lo que está pasando, lo que está sufriendo. Perseguidos. Inventando todo tipo de mentiras de nuestro caminar o de vuestro caminar genuino con el Señor. La iglesia de Esmirna se identifica con ese grupo de hijos que hoy en día están sufriendo. Amén. Pero fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 23. Dice la palabra: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo dice que padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice que el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo, amado. ¿Qué gloria tiene, dice este pasaje, si sufres por las cosas malas que tal vez has hecho? Aquel que robó, aquel que golpeó, va a tener su propio castigo. Tal vez lo van a meter a la cárcel. ¿Qué gloria tiene? ¿Va a sufrir? Sí, va a sufrir, pero no hay gloria. ¿Saben dónde está la gloria? Para el Señor es si haciendo lo bueno sufrís. Porque a veces nosotros decimos, tan bueno. Hace poco hablábamos con unos hermanos y decíamos, tan bueno, habla palabra y todo, pero mira el sufrimiento que está padeciendo. Pero dice que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Ejemplo de qué, amado? Perseverancia. Pero fíjense cómo empieza el mensaje a esta iglesia de Esmirna. Versículo 8 dice la palabra Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y saben, me llamó la atención, porque aquí se habla del Señor Jesucristo como el resucitado. Él se presenta a la iglesia de Esmirna de esta manera. Porque si se dan cuenta, vayámonos a Apocalipsis, voy a ir con ustedes. Si se dan cuenta, miren la manera en la que se presenta a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2,
1 dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Está hablando del Señor, pero se está presentando de una manera diferente. Pero a Esmirna, versículo 8, se presenta el Señor de esta manera. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y saben, yo analizaba y yo decía, wow, Señor, ¿por qué te presentas a esta iglesia así? ¿Y saben por qué se presenta el Señor Jesucristo como resucitado? Para impulsar a la iglesia y a nosotros. Y saben, yo lo escribí textualmente porque el Espíritu Santo me dictó esto que quiero leerles en esta mañana. Porque cuando yo le hacía esta pregunta, el Señor me respondió y me dijo, no importa lo que puedas estar atravesando. Recibe esta palabra, amado. Si tú te identificas con la iglesia de Esmirna y estás sufriendo de alguna manera, no sé el tipo de sufrimiento que tú estés llevando ahora. Yo no sé si es en tu casa, yo no sé si es en tu vida personal, en tu trabajo. Tienes luchas tal vez con los hijos, en tu familia, en tu matrimonio, con una enfermedad, con alguien enfermo en tu casa. Yo no sé cuál es tu situación. Pero yo te quiero decir lo que el Espíritu Santo me dijo al hacer esta enseñanza, porque estas son sus palabras y quiero que te las lleves esta mañana. Amén. No importa lo que puedas estar atravesando. Yo estoy contigo y yo he vencido a la muerte. Y así como yo resucité, te resucitaré en el día postrero y vivirás conmigo eternamente. Porque todo el sufrimiento que pasaste o que estás pasando no se compara con la vida que tengo para ti. Solo sé paciente y recibirás la corona de la vida. Una vida plena de gozo, sin sufrimiento, porque esos días se quedarán en el olvido. Porque yo soy el que soy, el que hace las cosas conforme a mi propósito para gloria mía. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque un poco más y aquello que planifiqué para ti se hará tangible para siempre y nadie nos podrá separar jamás. Amén. Gloria a Dios. Bendito nuestro amado Jesucristo, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, que habla a su iglesia, que se comunica con sus hijos, que nos restablece, que nos da fuerza, que nos levanta, que nos alienta, que está ahí con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. No estamos solos, amado. No estamos solos. Si tú en algún momento creíste que la lucha la estabas llevando solo o sola, déjame decirte en esta mañana que no estás solo, que el Señor está contigo para levantarte, para restaurarte. Amén. Gloria a Dios por su amor, por su misericordia. Te amamos, Señor. El diablo quizás pueda obrar en contra de nosotros, su iglesia, pero todo tiene un propósito, amado, y un tiempo limitado por Dios. Porque Apocalipsis 2, 9, 10 habla de esto. Voy a hacer lectura lo que el Señor le dijo a la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras, dice, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí,
El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Dios gobierna, amado. Aunque el enemigo quiera hacer muchas cosas con su iglesia, Dios gobierna. Y si el Señor permite algunas cosas en nuestra vida, es porque hay propósito y hay un límite. Porque Dios pone el límite. Es Él. Amén. Es Él. Porque nada sucede en los cielos ni en la tierra, ni debajo de la tierra sin que el Señor no lo permita. Porque Él gobierna sobre todas las cosas. Y aunque no tengamos, amado, las respuestas a todo lo que estamos atravesando, de una cosa debemos estar seguros, que si permanecemos fieles a Él, obtendremos la corona de la vida. Amén. Regocijémonos por esta palabra, amados. Y voy a concluir con este pasaje completo con el que comenzamos, Romanos capítulo 8. Vamos a ponernos de pie para escuchar su palabra. Amén. Dios es bueno, amado. El Señor quiere edificar su casa. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, dice la palabra. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, amado, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Señor, nada ni nadie podrá separarnos, Señor, de tu amor, de tu presencia, Señor. Te agradecemos, bendito, por esta palabra. Señor, te damos gracias, Señor. Queremos atesorar, Señor, tu palabra y ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. En esta hora, Padre eterno, oro, Señor, por todos aquellos mis hermanos, Señor, que están sufriendo, Señor, de alguna manera, Señor, en este tiempo, Señor. Tú conoces, Señor, el sufrimiento, Señor, y lo que ellos están atravesando, Señor. Pero tú hablaste y diste una palabra, Señor, una palabra viva y eficaz, Señor, que simplemente tenemos que permanecer, Señor, que tenemos que permanecer, que tenemos que resistir, Señor, hasta llegar a la meta, Señor, hasta llegar a obtener, Señor, lo que tú tienes, Padre Santo, para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, tu palabra dice en Hebreos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, que muchos de tus hijos, Señor, hicieron muchas cosas en fe, Padre Santo. Taparon boca de leones, Señor. Pelearon con osos, Padre Santo. Murallas se cayeron, Señor. Padre, todas las cosas las hicieron, Señor, a través de la fe. Pero tu palabra también dice, Señor, que muchos otros, Señor, padecieron, Padre Santo, y murieron, Señor, sin obtener la promesa, Señor.
Porque la promesa, Padre Santo, es esa vida eterna, Señor, que nos espera a tu lado, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Oro en esta mañana, Señor, por cada uno de nosotros. Para que tú nos afirmes y nos establezcas, Señor, en tu reino. Para que tú nos ayudes, Señor, a continuar esta carrera, Señor. En el nombre de Jesús. Queremos alcanzar la meta, Señor. Queremos alcanzar la meta. Queremos realmente, Padre Santo, ser más que vencedores, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por la obra preciosa que tú has hecho en la cruz. Ahora ayúdanos, Señor, a hacer nuestra parte. Así como Pablo hablaba, he peleado la buena batalla. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, para alcanzar la meta. En el nombre de Jesucristo, Señor. Padre, si tú en algún momento ves que alguno de mis hermanos, Señor, o mi propia vida, Padre Santo, cae en desánimo, Señor. Padre, restáuranos, aliéntanos, Señor. Levántanos, Padre Santo, renueva nuestras fuerzas, Señor. Nuevo ánimo, Señor, para que podamos continuar la carrera que tenemos por delante, Señor. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.